Muy bien, miren, recientemente, 2, 3 meses, vimos una actividad muy interesante donde el presidente recibía la explicación del director de compras de República Dominicana y se ponía y se le daba el corte simbólico a que había una reformulación de la ley de compras de República Dominicana. Recuerdo que en ese momento hice referencia de que el encargado de compras, de contrataciones, indicaba en su discurso ante el presidente y la prensa que sería a partir de ese día un antes y un después en la citada ley de compras. Me pregunté y se lo decía a ustedes, y es que la que estaba, que se entendía que estaba bien porque había sido atendida, no funcionaba. Si ahora va a haber un después. Pero bueno, qué bueno, bienvenido, ley de compras. Y nos pusimos contentos, agradados, porque iba a ser más expedito negociar con el gobierno. En el fin de semana, don Ricardo González, economista dominicana, escribió unas reflexiones, 15 puntos interesantes sobre falencias, temas pendientes de la actual ley de compras que iba a establecer un antes y un después de su puesta en vigencia. Y qué bueno, tenemos hoy a Ricardo González acá. Saludos. Muchísimas gracias, Gregory, de nuevo por la invitación, al equipo aquí que lo acompaño en cabina. De verdad que agradecido siempre de poder participar en este importante programa y, como bien dices, con reflexiones y un llamado de atención con el tema de la nueva ley de contrataciones públicas que ya cumplió 100 días de su implementación, de entrada en vigencia, y que creemos que es propicio, el ambiente se anima a que tengamos esta conversación porque hay varios puntos que han quedado sueltos. Mira, yo quiero como punto de entrada a esta conversación que es interesante porque ya sabemos de que eres un experto realmente en esta materia, pero a mí me llama la atención el hecho de que normativas que han sido puestas en vigencia durante la presente administración, ya sea en términos de ley o normas administrativas, siempre terminan con algún tipo de problema en su implementación. Estamos hablando ahora que la ley de compras y contrataciones no responde realmente a lo que se esperaba inicialmente. Ha habido fallas, ha habido elementos, por ejemplo, que faltan en la contratación. Se habló recientemente de que se iba a implementar lo que era la factura electrónica. Eso sencillamente se posterga por 6 meses. Se aprobó un código penal que ahora resulta que ese código penal hay que estudiarlo nuevamente, revisarlo. Es decir, son un conjunto de cosas como que te dicen a ti, bueno, pero realmente cuando se van a tomar estas decisiones se analizan, se consensuan realmente. ¿Dónde están los se expertos? debaten realmente, participan los expertos. Mira, yo te diría que no es un tema de esta administración de manera exclusiva. Yo creo que es un tema tal vez, vamos a decir que cultural a nivel del Congreso Dominicano. Saben que tenemos en el Congreso esos límites constitucionales de las legislaturas que perimen luego de 150 días, a partir del 27 de febrero y del 16 de agosto. Y si tú te fijas que la mayoría de leyes siempre son prácticamente aprobadas casi al cierre de la legislatura, y eso limita a veces los posibles debates y las posiciones encontradas, y se aprueba la ley porque aquí se utiliza mucho, que tenemos la mejor ley posible. Y después lo arreglamos. En su momento. Y un ejemplo puntual, con esta, por ejemplo, ley de compra, es que Por eso tú ves... conspira severamente contra el orden Es que institucional. al fin y al cabo yo diría que el Congreso debe de buscar la manera de motorizar esos debates oportunamente y no esperar que la legislatura esté terminando y que el proyecto de ley va a perimir y si no hay que aprobarlo de nuevo huyendo. Y luego pasa eso es problema de implementación. Y un ejemplo puntual de eso es el caso reciente del senador de Barahona, Ayala, que está inhabilitado para contratar con el Estado por la nueva ley de compras y está su voto favorable de la legislación. Y tú dirás, no, él la puede aprobar, la puede rechazar, pero fíjense cómo el senador vota y la empresa del Ecopetróleo sigue operando, supliendo el combustible al Estado Dominicano, y luego se ve objeto de una suspensión de su registro federal del Estado, y él diría, tiene un 0.2% en la empresa. Yo me imagino el 99.8% de socios reclamándole en la asamblea, diciéndole, pero ve acá. Sale ahí. Oye, pero no, porque ahora si sale, la ley lo prohíbe. La ley La ley lo prohíbe porque si sale ahora es un testaferro. Es un subterfugio. Él tiene que vender y esperar 6 meses y probar que esa venta fue real, que él vendió su participación, o dejar la senaduría. Entonces yo le pregunto, que era algo de los ejercicios que hacíamos,
Pero ¿cuáles son los senador? escollos que hay ahora con la ley en la implementación de la ley? Fíjese, desde un principio, nosotros incluso cuando vine a este programa anteriormente, la ley es una reforma trascendental, como se avisó y como el mismo presidente lo dijo y demás. Pero la ley lleva consigo una serie de reglamentación complementaria. Lleva alrededor de 6 reglamentos para implementar las nuevas modalidades. Lleva una transformación del sistema electrónico, del denominado portal de compras, hay que cambiarlo para agregarle cosas. Lleva también una serie de formularios, de contratos, de pliegos, que son modelos que lo utilizan las 200 instituciones que dependen del sistema. Nada de eso está hoy en día disponible. Entonces tenemos 100 días de implementación de ley, el órgano rector lo ha denominado una llamada implementación gradual, que vamos avanzando, pero sin embargo tú tienes que ya en una institución están haciendo una cosa de una manera y en otra institución otra cosa de otra manera. Y muchas veces el proceso de compras se ve desde el punto de vista, la dirección de compras, pero recuerden que compra, la dirección de compras te supervisa ese proceso, pero luego viene un tema de Contraloría, un tema de presupuesto, un tema de tesorería, todos esos organismos pasan por un proceso de compra, pasa por todos esos organismos. Hoy en día ya hay criterios diferentes entre cada uno de esos organismos de control. ¿Y por qué? ¿Tema homogéneo? Porque es que la ley es grande, tiene una serie de cambios y hay cosas que no están claras, que quedan sujetos a interpretación. Por ejemplo, la ley tiene un artículo que yo entiendo que va a dar agua a beber, como llegué a poner en el hilo de tuit. La ley dice que los contratos de servicios, sin importar su naturaleza, no pueden extenderse más de 4 años. Eso fue un tema a raíz del denominado alquiler, recuerdan, de 10 años, que tienen que ser un límite de 4. Eso incluye publicidad también. No puede haber un contrato que se firme con más de 4 años de vigencia, incluyendo las posibles adendas. Eso quiere decir que si tú lo vas a adendar el 50%, habrá un 40% que tú puedes, no puede tampoco pasarte de 4 años. Entonces, ahora bien, hay un párrafo en ese artículo que dice... La vigencia plena y la adenda no puede pasar de 4 años. Tampoco, exacto, incluyendo la adenda. Entonces, hay un párrafo que dice, dentro del mismo periodo constitucional. Estamos hablando de que la administración ahora del presidente Abinader no debe, según ese artículo, suscribir ningún contrato de servicios que pase del 16 de agosto del 2028. Tú dirías, bueno, en principio eso se escucha excelente. No, pero eso es una limitación a la eso se escucha, a la facultad cualquiera del lo ve y Estado. dice como que esto sería lógico, prudente, que nadie comprometa una futura administración. Pero el nuevo que entre el 16 de agosto tiene que fundar la República. El Estado es permanente, y esa es locura. Sí, hay una ruptura del orden constitucional. Hay muchas instituciones que alquilan sedes para determinadas escuelas, estancias infantiles y demás, y han hecho los contratos de 4 años para resolver ese problema, y Contraloría se los está devolviendo porque pasan el 16 de agosto del 2028. No, espérate. Bueno. Y eso lo debatieron y lo aprobaron en el Congreso. En el Congreso no se debatió eso. No, pero por favor. Al final, la ley se vio afectada por lo que yo les comentaba de la legislatura, que iba a perimir como por 4ª ocasión, y al final se aprobó y es la mejor ley que posible. No, al contrario, esa es la peor ley posible. Claro, hay servicios que el Estado los reclama de manera permanente, por ejemplo, medicamentos para hospitales. No, esos son bienes. Fíjate que la naturaleza de bienes, servicios. En este caso son servicios que son de manera continua, pero tú dirías, por ejemplo, la recogida de desechos sólidos. Un alcalde no va a estar licitando eso cada año. Tú contratas 2 años mínimo, 3 años, tú pudieras contratar 4. Claro. Dependiendo de la competencia que hay en el sector, tú puedes conseguir mejores condiciones, garantizando un contrato de 4 años. O sea, que cada gestión tiene que empezar de cero cuando inicia gobierno. Por lo menos esa interpretación le doy yo. Yo los invito a que ustedes revisen el artículo, porque yo he hablado con varios colegas, unos me dicen que sí, que yo me equivoco. Bueno, pero la Contraloría está devolviendo los contratos. Hay ejemplos ahí está la respuesta. Claro. Es que la Contraloría, hubo casos de la ley 34006, de que la Contraloría siempre tuvo criterios diferentes a la Dirección de Compras. Ajá. Siempre. Entonces ahora eso yo diría que se masifica, porque la ley es más amplia, abarca muchísimos temas. Y al final, ahí tenemos esa situación, como les digo, que la implementación debió acompañarse, debió en este caso entrar en vigencia con más peso, con más cosas disponibles, para evitar este tipo de
de situaciones que generan Esos debilidad. reglamentos que tú dices que debe acompañar a la ley, ¿están listos ya todos? No, apenas se han aprobado 2 reglamentos, el reglamento de proveedor del Estado y el reglamento sancionador, porque eso yo diría que es una inclinación. ¿Por qué que tiene la el ley no órgano debería rector. entrar en vigencia mientras un reglamento La esté sanción ahora pendiente? mismo es una prioridad, siempre hay que sancionar primero, en dado caso. Pero Eso es una eso, sí, prioridad. eso es como... Falta el reglamento de los convenios marcos, que es una modalidad importantísima que deberá entrar en vigencia. Faltan otros reglamentos que tienen también que ver con la nueva modalidad de asociación para la innovación. Son cosas que al final, pero lo más importante son los documentos estándar. Ustedes ven que las instituciones van a convocar un proceso y buscan el pliego que le ha generado el órgano rector como un modelo, con las disposiciones de la nueva ley. Eso hoy en día no existe. Usted tiene el pliego anterior, con la vieja ley, el anterior reglamento, y una resolución que dice, adáptalo a tu conveniencia. Que no... Adáptalo. Esa discreción. Adapta. Deja esa discrecionalidad. No, le dice, adáptelo a tu conveniencia en lo que nosotros estamos elaborando los nuevos modelos. Oiga, Entonces eso. tú tienes... Estamos en presencia, estamos en ¿Y presencia. qué es lo Oye, que está pasando? no, es que le digo, no o sea, tiene explicaciones. No, tiene, pero ¿cómo tú le dejas, si tú tratas de establecer una normativa que evite la discrecionalidad, porque siempre se habló de que la discrecionalidad, siempre has dicho, se presta a cualquier mañosería de alguien que esté dispuesto a ser un mañoso, pero si usted le deja a discrecionalidad, le está abriendo el camino para que ese mañoso en potencia implemente su actitud tramposa. La Eso por un lado. contratación, Por sí. otro lado, vamos a suponer que el ministerio el nuevo ministerio de Justicia, que no tiene sede, se ve en la necesidad, ahora está operando prestado ahí donde está Fomper. Fomper ahí en la Agustín Lara. Eso está arrimado ahí. El que vaya a contratar un local no puede pasar de 2 años. O sea, el Ministerio de Justicia tendrá una sede durante los próximos 2 años. Tendría que, o sea, si es un arrendamiento, en este caso, ahí tendría que limitarse al periodo constitucional y sería ya explorar la posibilidad de adquirir, de comprar o pero son de los Licenciado temas. González, mire, la actividad donde se pone en funcionamiento esta nueva ley ocurrió hace 3 meses y algo aproximadamente. Fue el 28 de enero. Enero, sí. Había un plazo combinatorio para que ese día, en ese momento, se hiciera dicho evento, porque llevar al presidente y decirle, mire, presidente, me refiero al director de contrataciones, ya tenemos la ley aquí, mire, vamos a ponerla y que usted esté presente, y estuvo presente el presidente, y frente al presidente entregarle una casa, pero que el baño todavía, el inodoro no funciona, hay que instalarle el agua, que el patio faltan algunas cosas, la cocina todavía ni estufa hay. Que no ¿Y había- cómo se entiende? No había energía. No viene, o sea, y frente al presidente mencionar que un antes y un después. Había imperiosa necesidad, no podía posponerse esa situación para que, por ejemplo, algo tan elemental como los reglamentos se prepararan. La ley se aprobó y se promulgó en julio del 25 y la ley tenía un plazo de 180 días para entrar en vigencia. Que era enero. Enero 28, Ya. ese mismo enero 28 se cumplía y ese día entonces se promulgó el reglamento de aplicación y la ley entró en vigencia. Sabe que la Constitución no dispone gradualmente, la ley entra en vigencia. ¿o no? Claro, No entra. entra o entra. Entonces se ha acompañado de y yo lo denomino un invento de implementación gradual y la verdad es que vamos a ver las consecuencias más adelante. Algo parecido para eso. Vamos a ver la Pero consecuencia. ya más la adelante. estamos viendo No, porque pero usted espera, está pero- mostrando ejemplos. Pero peor será Ajá. cuando en 1, 2 o 3 años venga la Cámara de Cuentas Oh. a auditar las instituciones Oh. con procesos de compra que están llevando actualmente. Y le quieran aplicar la nueva ley a la vieja ley, ¿qué fue que tú lo hiciste? Pero que estaba en vigencia, pero que gradualmente, pero que esto, que lo otro. O sea que lo que se está haciendo hoy día es tomando en consideración la antigua ley para poder resolverlo. No, los procesos se montan, vamos a decir, en base a la nueva ley. Sin embargo, ante la falta de interpretaciones y de reglamentos que acompañan la Se misma, utiliza. tú tienes los documentos estándar anteriores. Ya. Entonces, Pero la propia ley establece un párrafo que es un modelo, que esa ley modifica o deroga Ajá. bueno, toda la Claro, posición claro contraria que sí. claro, o anterior. mira, para muestra un botón, todavía, ustedes pueden, creo que ver ayer o antes de ayer, sale la publicación de que el órgano rector
la DGCP, Contrataciones Públicas, inhabilita de manera permanente a una proveedora que cometió una adulteración de un documento. La inhabilitación permanente quedó derogada en la vieja ley, el 28 de enero. Ahora, Y sale una resolución con fecha de abril y de mayo, inhabilitando de manera permanente a un proveedor. No tiene ningún efecto. si usted Bueno, fuese, mientras tanto está inhabilitada, ya tiene que irse a los tribunales ahora a resolver su problema. si usted fuese a hacer una revisión, Qué barbaridad. ¿hasta qué punto consideraría que la puesta en vigencia de la nueva ley está afectando o dificultando los negocios con el Estado Dominicano o las transacciones comerciales de suplidores, de vendedores al Estado Dominicano? Bueno, ahora mismo yo entiendo que por lo menos el Estado Dominicano, el gobierno está en una camisa de 11 varas. Está ahora mismo sumamente limitado con este tema de la nueva ley y se está afectando la dinámica comercial. Yo hacía el comentario hace un tiempo de un documento, por ejemplo, que se incluyó en la nueva ley, que fue algo que logró Procompetencia. Procompetencia fue a la Cámara de Diputados y le pidió a los diputados que para combatir ese tema de colusión y de acuerdos anticompetitivos se agregara un documento para cada oferta, que es una denominada certificación de oferta libre de colusión. Ese documento se agregó en la ley como no subsanable y va dentro de la oferta económica del proveedor. Ese documento, como ya les digo, no existe modelo. Qué transparente. Es una declaración de que, mira, nosotros no nos vamos a poner de acuerdo para cometer un acto anticompetitivo. Y esa certificación le pide Procompetencia. No, esa certificación la fabrica propio el proveedor, la firma, la suscribe el proveedor. ¿Qué pasa? No hay un modelo de qué debe de decir. Es parte de los documentos que les digo que falta una guía, una instrucción. Y las instituciones, algunas lo están colocando en los pliegos y otras no. Pero ¿quién garantiza que no hay corrupción? ¿El No, propio interesado? No, el propio O- no, porque el interesado hace una declaración Es una jurada declaración de buena fe. de que buena fe, que si ya luego se detecta algo, ya puedo ser sometido por una falsedad en mi declaración Sí, jurada, claro. que hay una sanción penal vinculada en la ley. ¿Qué pasa? Ese documento no está disponible. Lo colocan algunas instituciones en los pliegos, otras no. ¿Qué pasa? Los proveedores lo desconocen, porque los proveedores tampoco han leído la ley a nivel extensa. Entonces, hay instituciones que han tenido que declarar procesos desiertos, procesos considerables, porque nadie tiene el documento que manda la ley. Es un documento sencillo que le escribe cualquier abogado. Pero la ley dice que es no subsanable y es obligatorio. Entonces, cuando llega llegan nuestras 4 ofertas y no tenemos ninguno de esos documentos porque lo desconocemos, te agarra un auditor de Contraloría y te dice, ese proceso no va a pasar. ¿Desierto? Se quedó desierto. Mire, Duramos dentro- 30 días esperando la oferta, además, y se quedó desierto. Usted ha escrito que dentro de algunas modalidades que todavía no están disponibles está la licitación pública abreviada, si no me equivoco, Ajá. y los convenios marco. O sea, ¿qué significa para una ley de contrataciones que estas dos figuras estén vigentes y qué es lo que está pasando con esto? Mira, la licitación abreviada es algo que incluso se anunció y entiendo que será, cuando se implemente, va a ser de mucho beneficio. Es una licitación que reduce el plazo de los 30 días hábiles a 15 días hábiles para comprar bienes y servicios que son en este caso comunes y estándar. Claro, Algo que claro. se entiende que será una modalidad que va a dinamizar. Eso es como una comparación de precios. Sí, más bien es una licitación más corta, abreviada, tal cual. Sencillamente, el portal no la tiene creada. Las instituciones no la pueden utilizar. Entonces, está Mire, vigente, pero no se puede utilizar. Nosotros, Escúchame, Manuel. Aquí uno tiene que resaltar un poco la vagancia, la ociosidad de la gente que debe cumplir con un deber y no lo cumple. Porque si la ley tiene 180 días, En su 180 momento, días son 6 meses. En su momento el senador Usted- Félix Bautista pidió que eso se extendiera un año. Esa entrada de vigencia, ¿no? Se rechazó y le dieron 180 días. Pero Entonces, los ahí 6 tenemos- meses no eran suficientes para preparar los... Yo entendía que sí. En ese momento el director de compras dijo que tenía tiempo suficiente, pero no sé, sabe que una plataforma, la adecuación tecnológica, sabrá Dios qué pasó ahí. Pero igual, lo que no depende de la tecnología son los reglamentos y los documentos estándar y no tan. Eso digo, a eso me refiero. Lo Sí. otro ya... mira, nosotros que regularmente hacemos nuestra factura, por ejemplo, por un servicio de asesoría, por un servicio de publicidad, por un servicio de algún evento, uno se da cuenta de que en el Estado Dominicano no hay normas universales. Me refiero en la provisión del documento que tú debes acompañar a una factura. Cada institución tiene su libro. Hay una institución que te pide unos documentos, otra sencillamente no te lo pide, otra te lo devuelve porque tú no pusiste eso, porque tú entiendes que si la otra no te lo solicitó, esta tampoco te lo va a solicitar. Sí, es así. Entonces tú te topas con esa incongruencia de que tú no sabes realmente cómo actuar, cómo facturar. Entonces esto te representa riesgo también en el pago de tu servicio que ya tú has dado.
Entonces, yo no sé por qué esa ausencia, porque si el Estado es uno solo, la norma, por ejemplo, para tú preparar una factura, para tú hacer una solicitud de cobro, debe ser la misma para todas las instituciones. Son de los criterios que yo entiendo, que sí, tal y como tú dices, deberían unificarse. A mí me ha pasado, yo he tenido contratos con instituciones de 6 meses, que las 6 facturas que se mandaron llevan anexo el contrato, la orden, todo de nuevo, todo el expediente. Todo cada lo vez que tú mismo, mandas una todo factura. lo mismo. Y tú dices, todo lo bueno, mismo. pero eso es así, porque si no, no va a cobrar. Sí, tú tienes que ver cuál de lo que diga. Sí, pero lo que te digo Y es que instituciones- en una institución te lo solicitan. Hay en otra instituciones no. que tú le llevas la certificación de la DGI, pero que se vence en 10 días. Y te dicen, no, tráeme la nueva, que se vence en 30. 30 Porque si no, te lo van a devolver más adelante. Y tú dices, bueno, estos 300 pesos yo los voy a gastar para que no me devuelvan el pago cuando esté al final. Sí. Está vigente al día. Y las instituciones lo pueden verificar en línea. Hay un instructivo que lo ordena que verifiquen eso en línea. No, pero te piden ese certificado, mira, manual, físico. No, y hay otras Son 300 pesos por el fisco. 300, pero entonces hay sitios que cada vez que son 3 veces para tú, Sí. cuando la depositas. En el interín para que no se pare. Y al final cuando va a caer el pago, va a caer mañana, pero tráeme la certificación vigente para que... 300 más. No, y hay otra que tú le mandas la factura al finalizar el mes, el día 30, y te dicen, no, mándamela el 5 de mayo. Sí, algunos tienen unos días y demás. Eso se Pero- entendería, ¿verdad? Hay instituciones que llevan sus cuadres. Pero, Pero debe de... son cositas que de una u otra manera entorpecen el proceso, es decir, Sí, y mire, dilatan realmente lo que hay instituciones lo que nacional de la seguro te ha institución pasado que pública. unas retienen impuestos de manera diferente, algunas retienen de una forma, otras de otra. Cuando eso debe de ser una forma también establecida, pero algunos... Sí, ese es otro. La dirección de Esas contratación. lagunas legales, escúchame, esas lagunas legales que van surgiendo y según el hilo de 15 preguntas que tú hacías en tu cuenta de Twitter, significa que hay un océano legal en la cuestión de la... ¿Eso puede ir al Constitucional en algún momento? No, porque fíjate que el llamado no viene siendo con temas que rayen en lo inconstitucional. No es una discusión de que haya inconstitucionalidad. Es algo sino técnico. Es la implementación de que la ley pueda ser efectiva. Y yo siempre he utilizado el ejemplo de la ley de tránsito. Yo creo que no hay una ley dominicana que sea más inutilizada que la ley de tránsito que tenemos vigente. Que es muy La ley amplia, tiene- es muy amplia. Pero esa ley se aplica, yo diría que en un 15 o 20%. Yo creo que esa ley nada más, si buscamos de manera expresa, yo creo que esa ley solamente creó el Intran. Creó el Intran y cambió lo de la OTT. Pero después de ahí, todo lo que dice esa ley, de seguridad, de multa, de punto, de licencia, Nada de eso. nada de eso se aplica. Seguimos con la ley vieja, pero está vigente la ley. Sí. Entonces a mí me da miedo que la ley de compra, Y con un mito como de va ahora corrupción mismo, que no se está inventado. aplicando a cabalidad, porque vamos gradualmente, caiga en eso. ¿Y En que no se respete. ¿Y qué dice la institución, No, la institución gerente, la institución dirección sigue- de compras? Sigue firme con su implementación gradual, que ellos tendrán su cronograma de cómo van avanzando, o sea, van avanzando. Lo que yo entiendo es que debe de reenfocarse para que el avance sea, en este caso, para que la ley se implemente correctamente, no a priorizar tal vez los aspectos que tienen que ver con reglamento sancionador, con otro que una denominada plataforma que también se entiende que va a resolver, pero lo que le digo, los documentos del día a día que tú tienes las instituciones comprando y publicando procesos hoy en día, faltan y eso es necesario. ¿Y lo del antes y el después ha sido así? ¿O? No, es que en eso es un realidad, no, discurso. acuérdense que lo hablamos aquí también una vez, la ley 34006 duró 20 años. Fue un antes y después. Literal que tenemos una nueva ley que cambia y cambiará y impactará drásticamente el sistema. Creo que sí, que hay un antes y un después, pero lamentablemente ese después se está viendo torpedeado por una implementación deficiente. Creo que no es la mejor forma de implementarla. En dado caso, debió de implementarse de una forma que ya no tuviéramos esta discusión. Salir con los 180 días, salir con todo tu reglamento listo. Claro. Salir con todos los documentos, eso es lo que hay de aquí en adelante. Ah, no, pero ahí vamos, corriendo y demás. Ayer precisamente hubo un proceso de 750 millones de pesos, que hubo un proveedor ahí participante que no puso la oferta libre de colusión, que le estoy diciendo. Ya. Por eso. No, o sea, se descarta esa propuesta. Señor, pero ¿hay algún amparo de la DGPC, por ejemplo, para salvar este tipo de inconvenientes que son generados precisamente por una falta de desempeño del órgano rector? No, eso tú no. No. Es muy difícil que tú No. veas a la administración, en este caso, reconocer su falta.
Al contrario, hay una resolución que le da visto bueno a eso. La resolución dice implementación gradual y mientras tanto vamos a ir sobre la marcha, hágalo así, hágalo de esta manera. Esperemos en Dios, como yo les digo, que cuando venga la Cámara de Cuentas luego a auditarte, que diga, ven acá, pero la ley entró en vigencia el 28 de enero. El 10 de mayo tú hiciste un proceso y no cumpliste con lo que dice la ley. No, porque gradualmente la DGCP me había dicho que hiciera Es una decir, forma. en pocas palabras es que si a mí me afecta en una licitación algo que no ha podido cumplir el órgano rector, es decir, ahí el que se fuñó fui yo, si no... Prácticamente no es yo culpa diría del que órgano sálvese rector. quien pueda. A mí me gusta a veces denominar. no. Miren un caso, para decirlo así, que yo sé que ustedes lo comprenderán fácil. El mismo director de compras, la DGCP, dijo, contratos suscritos con la ley anterior se seguirán ejecutando en base a la ley anterior, incluyendo las posibles adendas. Eso está bien. Eso es lógico, eso es Porque jurídicamente, el mantenimiento- eso es jurídicamente procedente. Sí. La Contraloría ya ha dicho, el Contralor ha dicho que las adendas van con la nueva ley. No, pero espérate. Eso fue el principio que lo dijeron así mismo. Fíjate cómo de una vez ahí salió un criterio. Entonces ya se ha tenido que aclarar que no, que van con la vieja ley. Ha habido ya circulares y consultas. Lo mismo, cuando entonces agarran y modifican el portal, la plataforma, los límites de adendas cambiaron, de 50% bajaron a 40% y hay otras condiciones. Adecuaron la plataforma, el portal, para que sea con la nueva ley. Entonces los viejos que están con la vieja ley no se pueden adendar en la plataforma porque te lo bloquea. Y ya hay expresamente el órgano rector establecido que sí, que la plataforma la modificaron, que la adecuaron, pero que vamos a hacer una modificación para ponerla como estaba antes, para que puedan. No, pero lo que Entonces, lo que tú avisas que puede ocurrir con la Cámara de Cuentas es que van a llover los procesos. No, las denominadas irregularidades, Irregularidades. irregularidades que entonces te dan un titular de periódico, irregularidades, y tú dices, bueno, y te pero condenan. miren, yo he tenido muchas experiencias con auditoría de la Cámara de Cuentas y una de ellas fue que la Cámara de Cuentas estaba exigiendo que una publicidad que se colocó a partir del 16 de agosto del 2020, cuando asume en este caso la gestión actual de gobierno, que por qué no se hizo una licitación. Y yo les comentaba a los auditores de la Cámara de Eso estaba Cuentas, vigente. yo le preguntaba a la Cámara de Cuentas, a los auditores, ¿ustedes recuerdan que las elecciones se suspendieron y fueron el 5 de julio? Sí. Entonces tú querías que el lunes 6 de julio se convocara una licitación para publicidad de la siguiente gestión de gobierno. Hay continuidad de gobierno y de Estado, me dijo el auditor de la Cámara de Cuentas. Y yo, ok, no. Si él entendía que eso era posible, que en este caso un presidente saliente convocara una licitación para el presidente entrante, la verdad que ojalá lleguemos a ese punto. Y lo que está funcionando de esta nueva ley de compras actualmente, ¿se ha ganado tiempo en los procesos o sigue igual ese aspecto? Todavía, fíjate que la licitación abreviada, que es una de las que va a dinamizar, no ha entrado en vigencia. Las otras modalidades, en este caso, que acortan plazos y demás, no, siguen iguales. O sea, todos, en eso seguimos igual. Entonces, ¿en qué hemos ganado tiempo? Yo diría que sancionando, hay un reglamento sancionador, que ya tiene claro de cómo se sanciona. Eso es importante, las sanciones. Es una especie del cánquelo. Sí, porque Cánquelo no, y y después ahora- investigamos. Entonces, y ahora tú sabes que tenemos ahí sanciones penales. Estamos esperando a ver cómo va a hacer esa implementación, porque cuando el Código Penal entra en vigencia, deroga varios temas de la ley de compras, porque la sustituye. Oh. Entonces, veremos cómo vamos ahí. Fíjense el mismo ejemplo con el Código Penal, cómo ya están pidiendo que se modifique cuando no ha entrado en Que no ha vigencia. entrado en vigencia todavía. Y hay grandes en este caso profesores y doctrinas jurídicas pidiendo que hay que revisar Oye, algunos bueno, aspectos. es Por eso una- también lo aprobaron rápido y ¿Cómo rápido? 20 años después. no, pero me refiero con el tema de que iba a perimir, que dale para allá, que cuando todo el mundo sabía que había temas encontrados. Al momento en que la ley se cumpla, que todos los reglamentos están hechos, que las modalidades están actualizadas, ¿podrá ser una buena pieza para hacer contrataciones? Entiendo que sí, claro que sí. Está llamada a hacer eso. Es una, como hablábamos ahorita, ciertamente hay un antes y un después. La nueva ley tiene disposiciones modernas. Vamos a tener en este caso un sistema de compras que deberá ser más ágil, efectivo, robusto, en este caso íntegro, porque hay que decirlo. El asunto hoy en día tiene sanciones que son reales para proveedores y para entidades contratantes. O sea, se busca organizar posibles malas prácticas que antes ocurrían. Entonces, si eso se implementa a cabalidad, vamos a tener un mejor sistema. Entonces, esperemos a ver que esto se siga desarrollando y que la gradualidad llegue a concretizarse, que es lo que yo llamo. Pero es Ayer una hubo- incongruencia que el mismo creador de la pieza, de la herramienta, la haya hecho incompleta. Eso no tiene sentido. Nosotros estamos
con la boca abierta, con lo que usted ha explicado. Se entendía que a los 180 días íbamos a tener una complementación, unas normas complementarias listas, eso no ha estado. Y recientemente escuché al propio director decir que durante el año van a estar disponibles estas reglamentaciones. Está violando la ley. No, la ley ordenaba 150 días. O sea, la ley decía que eso debió, el 28 de enero tenían ya que haber estado listo. Por eso está violando ya de entrada. Ayer hubo una, no fue una licitación, no, fue una subasta, donde el Encavide subastó una serie de bienes, de propiedades, bienes inmuebles y bienes muebles. Eso tiene una modalidad diferente. Sí, el Encavide tiene una ley, la ley de compra no aplica para las subastas. No. Para la venta de enajenación de activos, en este caso del Estado, no aplica la ley 4725. Esa es la ley del Encavide. Hay un ejercicio, ya he escuchado que le fue muy bien. Sí, el Encavide. Y pico de millones. Sí. Nos refrescó la memoria de ciertos... que pasó ahí se subastaron buenas cosas y vamos a ver que eso se mantenga y que se implemente. Licenciado Ricardo González, le agradecemos mucho que haya venido de su ocupado tiempo a dispensarnos un rato. Sería interesante si usted quisiera agregar algo. La persona, yo le voy a preguntar la persona, porque hay personas que se han especializado en la preparación de ofertas de bienes y servicios y contrataciones de construcciones, de bienes, servicios y obras, que tendrán que adecuar su expertise a partir de ahora. Sí, claro. Ya es un cambio del sistema y todo el mundo tiene que capacitarse. En este caso, entidades contratantes y proveedores también. Todo aquel que tenga algún tipo de relación con la contratación pública tiene que volver a estudiar ahora mismo y esperar los nuevos reglamentos que también serán objeto de estudio. Sobre todo, qué pena que tengamos que estar hablando, que el licenciado Ricardo González haya tenido que hablar de eso después que se había anunciado con un antes y un después. No salgo de mi asombro, qué pena. Gracias, Ricardo. Muchas gracias por su visita. Me voy para Haití mañana.